Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema, lo hemos anunciado en el inicio de Arriba Mar del Plata, la ciencia del sexo, y ya estamos con el doctor Alejandro Urresti. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar de orgasmo y eyaculación. Sí, bueno, acá... Algunos lo confunden o no, o piensan que es lo mismo. ¿Es lo mismo? Claro, es muy importante poder aclarar estos términos, porque a veces genera confusión y a veces genera cierta dificultad para poder explicarle a los pacientes en el consultorio cuando hay una dificultad en el orgasmo y cuando hay una dificultad en la eyaculación. ¿Por qué? Primero vamos a ver, ¿por qué se genera esta confusión? Principalmente creo por el hecho de que se dan prácticamente en el mismo momento. El hecho de darse exactamente en el mismo momento o con una diferencia de fracciones de segundo entre una cosa y la otra, genera la confusión de que es lo mismo. Y por el otro tema, creo que es importante aclararlo también, viene por el lado de la educación que todos hemos recibido, ¿no? Cuando se educa, cuando se enseña sobre eyaculación, cuando se enseña sobre fisiología del varón, se enseña la fisiología reproductiva. Y el orgasmo es un fenómeno reproductivo. Perdón, la eyaculación es un fenómeno reproductivo porque la eyaculación implica la emisión de espermatozoides para buscar el ovulito dentro del aparato genital femenino y producir el embarazo. Mientras que el orgasmo es la sensación de placer que se da como consecuencia de haber llegado al máximo de excitación sexual posible. Entonces, se genera esa confusión, pero son dos hechos completamente distintos. En alguna oportunidad algún investigador dijo que en realidad el orgasmo era el premio que la naturaleza le daba al afán reproductivo del varón. ¿Cómo lo definieron? Claro, porque es como que le permite un momento de placer en el mismo momento en que está buscando la reproducción. Bien. Bueno, ¿y por qué se da junto? Bueno, se da junto, precisamente, ya te digo, no hay una explicación exacta, pero tiene que ver con esto, ¿no? Algunos investigadores hablan de esto, de ese premio que se da al afán reproductivo. Esto no ocurre en la mujer, por ejemplo, y es importante por ahí para diferenciarlo, porque la mujer no necesita eliminar nada, sino que el ovulito, el óvulo que genera ese ciclo ovárico cada 28 días, va a esperar del espermatozoide que es depositado en la vagina durante la relación sexual. Entonces es el varón el que entrega y la mujer quien recibe, por eso es que no existe una eyaculación en la mujer, por ejemplo. Bueno, acá muchos no logramos disociarlo, pero ¿puede haber orgasmo sin eyaculación? Sí, puede haber. Hay otra pregunta. Porque ocurre junto. Sí. Puede haber esa disociación. Es muy importante saber que, como decía recién, son dos fenómenos distintos. Uno pertenece a la fisiología reproductiva y el otro a la fisiología sexual. Lo que tiene que ver con lo reproductivo es genital, ocurre en los órganos genitales, mientras que el orgasmo, lo que tiene que ver con lo sexual, es cerebral, es sensación de placer, son sensaciones. Eso tiene que ver con lo que el cerebro nos indica de qué es placentero o qué no. Ahora, digamos que en la gran mayoría de los casos, y para generalizar, se tienen que dar juntos. Bien. Si no se dan juntos es porque existe alguna razón. Hay que buscar la razón que dé lugar a eso. En general, razones médicas o farmacológicas. O sea, puede pasar. Puede pasar, pero por circunstancias médicas o farmacológicas. Hay que buscar ahí la causa. Existe también ciertos investigadores que hablan de que se puede entrenar, poder separar una cosa de la otra, pero no tiene mucho sentido hacerlo, digamos. No, me parece medio engorroso también. Pero bueno, tiene eso también mucha importancia, como dice en medicina reproductiva, porque cuando aparece el orgasmo, esa sensación de placer que tiene que ver con el placer sexual, pero no aparece la salida del material eyaculado, no hay posibilidad de embarazo. Entonces ahí empiezan los problemas de, bueno, ¿qué está ocurriendo? Y básicamente puede ocurrir dos cosas: o que no se produzca directamente la eyaculación, y esto se debe a alteraciones neurológicas que impiden que el semen
se deposite en la uretra, en el conducto uretral, claro, para ser eliminado, o bien que se pueda depositar allí, pero que se produzca lo que se llama retroeyaculación. Es decir, que el semen depositado en el conducto urinario, en vez de salir expulsado por las contracciones musculares típicas de la eyaculación, se caiga dentro de la vejiga. Este es un fenómeno, se llama retroeyaculación, que también tiene mucha importancia en medicina reproductiva, porque si bien va a tener el mismo síntoma el paciente, claro, el famoso orgasmo seco, esos espermatozoides los podemos recuperar de la orina, haciendo que el paciente tome una muestra de orina después de una relación sexual. Uno puede recuperar esos espermatozoides para después ser utilizados en mecanismos de fertilización asistida. Así que eso es muy importante. Si no existe eyaculación por problemas neurológicos, como yo te decía, ahí ya es más complejo y hay que ir a buscar los espermatozoides del testículo directamente a través de una cirugía. Bien, doctor, un minuto más. ¿Qué ocurre en la mujer? Bueno, como decíamos, ¿no? La mujer no tiene una relación estricta entre el placentero con lo reproductivo. Durante mucho tiempo, incluso, el hecho, como no hay nada, no hay un hecho visible tan espectacular como la eyaculación del hombre, durante mucho tiempo hasta se negó la existencia del orgasmo femenino. Hasta no hace mucho, realmente solo algunos siglos, se descubrió la existencia real del orgasmo femenino, y en las últimas investigaciones, esto es bastante reciente, cómo contribuye el orgasmo femenino a la reproducción, porque también tiene su contribución a la reproducción, a pesar de que no tiene que ver con la emisión de ningún óvulo o ninguna célula de la reproducción, pero sí la preparación del útero para recibir ese espermatozoide, la preparación de la parte posterior de la vagina para recibir el material eyaculado. Todo eso lo aporta el orgasmo femenino, y ese es el aporte que hace a la reproducción. Bien. Así que se genera eso, ¿no? Ausencia de ningún hecho evidente. Puede haber un aumento en la lubricación vaginal, puede haber un aumento importante incluso, pero no hay una expulsión como pasa con los espermatozoides. Y ese fenómeno es muy interesante. Fíjate, acá te complemento con esto, porque cuando el varón presenta un orgasmo seco, fíjate qué interesante, suele ocurrir que en lo sexual aparezcan ciertas dudas parecidas a las que hemos tenido nosotros los hombres ancestralmente, ¿no? Ciertas dudas en la pareja femenina, si el varón logró el orgasmo o no. Claro. Porque no está ese hecho llamativo de la eyaculación, que es el que permite de alguna manera tener la seguridad a la pareja femenina o a la pareja de la persona, puede ser masculina también, de que ocurrió el orgasmo. El orgasmo ser seco, al orgasmo no estar junto con la eyaculación, genera eso, ¿no? Entonces aparece esto de realmente tuviste tu orgasmo, realmente, y suele utilizarse la misma palabra, aunque parezca mentira, realmente eyaculaste. Se sigue usando esa palabra que tiene que ver, insisto, con la fisiología reproductiva y no con la fisiología sexual, pero que nos metieron en la cabeza desde que nos enseñaron que se llama aparato reproductor. Muchas gracias. A ustedes.